Todo país tiene sus problemas. Costa Rica no es perfecto y tiene serios problemas. Así que yo debo aprovechar este momento para recordarles que como cristianos, escúchenme muy bien, recordemos que nuestra misión como cristiano y como iglesia es algo espiritual y no política. Ahora los cristianos tenemos la oportunidad de opinar y de votar y hasta participar en la política, pero tengamos cuidado de no distraernos de lo que es nuestra misión principal. Y nuestra misión principal es alcanzar este mundo para Cristo, ser luz y sal de la tierra en estos tiempos. Tampoco al otro extremo. Quiere decir esto que la iglesia no tiene ni debe opinar o hacerse oír en asuntos relacionados con la política, especialmente en asuntos morales, de moralidad. Nosotros tenemos claramente lo que sabemos que es correcto y es incorrecto. Así que podemos opinar y podemos individualmente nosotros participar. El activismo político debe ser algo personal, sobre todo. Usted puede perfectamente como cristiano apoyar a un candidato y promoverlo o la. Usted puede ayudar a que sea electo. Es más, debemos orar y trabajar para que sean elegidas personas que tienen la Biblia como su guía para las decisiones que toman. Entonces, activismo político no es prohibido para el cristiano, pero tengamos la madurez para discrepar con los líderes con respeto. La Biblia está muy claro en que a las autoridades superiores no solamente hay que honrarlos por su posición que ostentan, sino hay que pagar los impuestos, hay que cumplir con los deberes patrios. Pero obviamente vamos a discrepar en algunas cosas. Yo estoy seguro que entre los que estamos aquí hay varios partidos políticos representados. Estoy seguro que en algunos asuntos de leyes que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa que puede haber grandes discrepancias. No es malo discrepar. No es malo tener una opinión diferente a un hermano en Cristo, mientras no sea por asuntos doctrinales. Si es asunto doctrinal, pues no hay margen para discrepar. La doctrina bíblica es muy clara. Pero en cuanto a otros asuntos relacionados con política, podemos discrepar. Así que debemos cuidar y tener la madurez para que no afecte una diferencia política nuestra relación con nuestro hermano en Cristo. Muy importante esto, porque tenemos el ejemplo de Pedro y Pablo. No sé si se dieron cuenta, pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tuvieron un fuerte desacuerdo. Bueno, Pablo con Silas también. Hasta partieron el camino en su viaje misionero Pablo. Pero Pablo y Pedro, imagínense, dos grandes en la iglesia antigua, tuvieron sus diferencias. Y hasta Pablo dice que confrontó, él escribiendo a los Gálatas, él dijo
yo vi un comportamiento en Pablo que no me pareció apropiado. En otras palabras, para decirlo a lo tico, estaba, según Pablo, Pedro actuando hipócritamente. Y entonces a Pablo le confrontó. Tuvieron un pequeño choque. Pero luego en la segunda epístola de Pedro, leemos que Pedro habla de Pablo como nuestro amado hermano. Tuvieron la madurez de discrepar y hasta confrontarse sin causar una división. Entonces tengan mucho cuidado en estas cosas. Nuestra posición política, nuestro partido político, no debe afectar nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Yo siempre digo, en broma, ¿verdad? Para que me entiendan bien. Yo digo, usted puede discrepar conmigo. Y yo estoy dispuesto hasta esperar que lleguemos al cielo para que me pida disculpas. ¿Verdad? Es una broma, obviamente, pero demuestra que nosotros debemos estar dispuestos o tener la madurez para que no afecte nuestra relación. Seamos buenos cristianos, primero. Y después de esto también, buenos patriotas. Así que esa es la posición que yo quería ayudar, aprovechar esta ocasión para aclarar. Busquen en su Biblia, por favor, el Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Quiero empezar leyendo en el versículo 31. Aquí en este capítulo, Cristo está hablando con una secta de líderes religiosos, los fariseos. Y cuando toca el tema de la libertad, es interesante que ellos dicen que jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era cierto? No era cierto. Ellos o ignoraban la historia o simplemente pensaban que Cristo no sabría que no era cierto lo que estaban diciendo. Entonces Cristo aquí, en versículo 31 de Juan capítulo 8, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Siempre hemos sido libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, queda para siempre. Pero noten especialmente versículo 33. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo aprovecha este discurso, esta conversación con los líderes religiosos, de ayudarles a comprender acerca de la esclavitud del pecado y la verdadera
libertad. Pero antes de seguir, le invito a inclinar el rostro. Vamos a pedir que Dios bendiga su mensaje hoy. Nuestro Dios, te damos gracias por poder estar en tu casa esta tarde. Gracias por esta fecha tan especial, por los 198 años de vida independiente y libre de Costa Rica. Te pido, Dios, que como hijos tuyos nos ayudes a ser los ciudadanos que debemos ser, grandes patriotas, amantes de nuestra patria, defensores de todo lo que es bueno, como tú nos has mandado en tu palabra en este país. Ahora te pido que bendigas el mensaje de tu palabra, que uses a este tu siervo para que examinemos este gran contraste entre la esclavitud y la libertad. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, los israelitas, los hebreos, habían estado esclavos en Egipto. Tal vez no todo el tiempo que estuvieron ahí, pero la mayor parte de 400 años vivían como esclavos en Egipto. Así que ellos o estaban mintiendo o ignorando esa realidad. Pero el asunto es que aquí Cristo habla de esclavitud y libertad. Y yo quiero que pensemos primeramente en este problema de la esclavitud. La esclavitud física es una condición en que un ser humano es propiedad de otro y por ende está privado de los derechos de una persona libre. No tiene voluntad propia. No puede ir o venir como le dé la gana. Nosotros que nacimos en un país como este y hemos vivido toda la vida, a nosotros nos cuesta imaginar lo que sería vivir en un país donde existe la esclavitud. En muchos países del mundo, la esclavitud, que ha existido desde la antigüedad, todavía existe. ¿Sabía usted que calculan que en el mundo hay 40 millones de personas que viven en esclavitud? Ese dato me sorprendió. Yo no imaginaba que fuera un número tan alto. Pero ese es el dato que dicen. Esclavitud laboral. Todos seguramente en internet han visto videos de niños que prácticamente viven como esclavos. Tienen que trabajar desde muy pequeños una jornada larguísima cuando podrían o deberían estar aprendiendo, estudiando y estas cosas. El tráfico de seres humanos, sobre todo el tráfico para el sexo, es algo que existe en muchas partes del mundo. Así que la esclavitud física es un gran problema. Pero ¿sabe lo que es peor? Peor que la esclavitud física es la esclavitud espiritual. Es peor. Proverbios 5:22 habla de las cuerdas del pecado. Cristo en nuestro texto en versículo 34 estaba diciendo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado. ¿Y quién de ellos no había cometido pecado? Cristo les estaba diciendo: ustedes dicen que son libres, pero todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ni siquiera lo reconocían. Esclavo del pecado. Dicho sea de paso,
Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Romanos 6:16 dice que somos esclavos del pecado para muerte. La esclavitud del pecado es una condición peor que la esclavitud física. Porque la esclavitud del pecado no solamente ata en esta vida, sino que condena para toda la eternidad. La esclavitud física, si uno viviera en esclavitud física toda su vida, pero tuviera a Cristo en su corazón, cuando parte de este mundo después de 60, 80 o más años, está eternamente libre. Yo recuerdo leyendo hace años que los negros en Estados Unidos, que muchos fueron traídos para ser esclavos y trabajar en Estados Unidos hace muchos años, que muchos de ellos de alguna manera encontraron a Cristo como Salvador personal y cantaban y se animaban uno al otro y vivían una vida miserable, una vida horrible, pero tenían en su corazón algo que los sostuvo y les ayudó a pesar de su condición física, porque sabían que por dentro estaban libres. La esclavitud del pecado es la peor esclavitud. El hombre natural no tiene poder para liberarse de la esclavitud del pecado, ni en esta vida, ni mucho menos en la vida después de esta. La Biblia dice en Efesios 2:1 que los efesios antes de creer en Cristo estaban muertos en delitos y pecados ante Dios. Es decir, en palabras muy sencillas, al final de una vida de esclavitud al pecado, lo que le espera es una eternidad separado de Dios. Qué feo es la esclavitud. Cristo habló, porque ellos, aunque no lo entendían, Él les estaba hablando como esclavos del pecado. Quisieron pensarse libre. Mucha gente hoy día se piensa que está libre, que puede hacer lo que le dé la gana, pero son esclavos del pecado realmente. Y la esclavitud del pecado termina en muerte, muerte espiritual. Pero piense conmigo en la otra cosa de que habló Cristo aquí. Habló del gran problema de la esclavitud, sobre todo la esclavitud espiritual, pero prometió libertad. ¿Quién fue el que lo prometió? El libertador es Jesucristo. Ve al versículo 32, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad era y es Jesucristo. Cristo lo dijo claramente en Juan 14. Yo soy el camino. También dicho sea de paso, no hay más de un camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente que se queja, especialmente agnósticos o ateos, que dicen, es que ustedes creen que solamente como ustedes dicen uno puede tener el cielo garantizado. No es que yo lo diga. Dios lo ha declarado. Jesucristo mismo lo afirmó. Lo hizo clarísimo que no hay otro camino. No hay otra verdad aparte de Él y no hay vida sin Él. Así que el libertador
es Jesucristo, el gran yo soy. Y como dijo nuestro texto, versículo 36, si el Hijo os libertare, ¿a quién se refería? A sí mismo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios, la verdadera libertad, libera del pecado y la muerte con sus consecuencias eternas. Vea conmigo Romanos 6, versículo 23, del 20 en adelante. Romanos 6, del 20 al 23. Vea lo que dice Pablo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, esclavitud en esta vida y muerte al final. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando uno cree en Cristo para la salvación, está hecho libre del pecado. Libre del pecado y sus consecuencias de muerte eterna. Pero hay otro beneficio. Y por esto titulé el mensaje hoy, verdaderamente libres. Porque somos doblemente libres. Libres de la condenación del pecado. Libres de la muerte espiritual. Pero también libres para vivir en esta vida venciendo el pecado. Cuando uno acepta a Cristo, está hecho libre para vivir la vida aquí como a Dios le agrada. Como Dios originalmente creó el hombre para vivir la vida. Nos conviene vivir libres y agradar a Dios de esta manera. Vea conmigo, ya que estamos en Romanos, capítulo 8 y el versículo 8. Dice, y los que viven según la carne, o sea, esclavos del pecado, sin Cristo, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Cuánta gente conoce usted que quiere agradar a Dios con buenas obras? Yendo al culto de alguna iglesia, yendo a una misa, haciendo lo que le manda el pastor o el sacerdote, cumpliendo con un montón de requisitos y reglas, y piensan así agradar a Dios. Pero dice que no es posible. Necesita que Cristo le dé libertad. La Biblia dice que en el momento en que uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en su ser. Y al entrar a morar en su ser, la Biblia dice que tenemos poder para vencer el pecado. Alguien preguntó, pero no Marcos, mientras estemos en esta carne siempre vamos a pecar, ¿sí? Pero tenemos poder para vencer el pecado. Y si usted dice, pero es que yo no creo que pueda, está creyendo una mentira. Porque Dios nos ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer el pecado.
Por esto Pablo dice, todas estas obras de la carne, todas estas cosas que se ve en todo el mundo, ni aún se nombre entre los que somos creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos en el Espíritu Santo el poder para vencer el pecado. No solamente cuando aceptamos a Cristo, se caen las cadenas como cantamos hace pocos minutos. Rompió mis cadenas. Cuando yo acepté a Cristo, las cadenas, la esclavitud del pecado fue totalmente desechado. Y no solamente ahora tengo libertad para vivir eternamente con Dios en el cielo. Yo tengo libertad para vivir aquí, ahora, agradando a Dios con mi vida. Vida que me conviene a mí y que agrade a Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Vea 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Nos dice que es para el Hijo de Dios algo que le conviene vivir libre de la esclavitud del pecado. 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No solamente podemos agradar a Dios cuando Él nos hace libre del pecado, sino podemos vivir la vida que nos conviene, que nos beneficia. Los que no han aceptado a Cristo no pueden vivir la vida como a Dios le agrada y no pueden vivir la vida como les conviene. Efesios capítulo 5, unos libros atrás de Tesalonicenses. Efesios capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cristo estaba hablando con los fariseos y Él dijo en otra parte que había venido para dar buenas nuevas a los pobres. Había venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y había venido para pregonar libertad a los cautivos. Cristo no vino como un hombre que quería hacer una obra social. Él no vino para liberar pueblos de dictadores. Él vino para dar libertad individual, libertad personal. Él vino para pregonar libertad a los cautivos, los esclavos del pecado, como los fariseos, gente religiosa, gente buena a los ojos del mundo, pero esclavos del pecado. Así que la pregunta con que termino hoy es esta: ¿es usted esclavo del pecado? Si ha aceptado a Cristo como Salvador personal, si usted ya conoció la verdad, que es Cristo, está libre.
Pero si no, aún está viviendo en esclavitud, peor esclavitud que la esclavitud física, esclavitud espiritual.